Bienvenidos a este nuevo video del Frente Unido, América Latina, Berlín. En la ocasión actual que nos encontramos en una efeméride histórica, el 11 de septiembre de 1973, que fue nada menos que la fecha del golpe de Estado y derrocamiento en Chile del presidente Salvador Allende por el general Augusto Pinochet. Uno de los eventos más sangrientos, seguramente, de la historia reciente Chile de América Latina, que registró, hasta donde se sabe, cerca de 30.000 personas detenidas, de otras tantas miles de personas muertas, que no termina de aclararse el número. Sin embargo, estamos hablando de un número de decenas de miles. Un atentado a la democracia que hasta la fecha es un hito para cualquier persona que se considerara demócrata y creyente del sistema de elecciones. En ese sentido, es una efeméride luctuosa, porque también fue el día en que Salvador Allende se tomó la vida antes de ser preso en La Moneda. Ahí, claro, se encontró ante un asedio sin igual de las Fuerzas Armadas y de generales que le habían puesto un ultimátum que no podía aceptar. Ahí donde la última de sus alocuciones de radio es de importancia histórica, que salió en Radio Magallanes y que hasta la fecha sigue siendo una escritura de referencia para cualquier persona de izquierda, hasta donde yo sé. Entonces, esta conmemoración viene este día de hoy. Finalmente, también hay que hablar concretamente de la inhabilitación política como un instrumento para frenar ciertas candidaturas o ciertos proyectos políticos. Esto se está viendo en dos países concretos, uno siendo Bolivia y el otro siendo Ecuador. En el caso de Bolivia, el presidente en exilio, que es Evo Morales, Ayma, fue denegado su derecho a la candidatura a ser senador, que fue con base en la ausencia de su residencia en Bolivia, que es una condición sine qua non para la candidatura, pero también refleja un instrumento cuasi maquiavélico para impedir su regreso a la vida política, a Bolivia, con todos los medios disponibles por parte del gobierno de facto de Áñez. En Ecuador, bajo Lenín Moreno, la inhabilitación de Rafael Correa, fue también noticia, porque él iba a ser candidato a la vicepresidencia para las elecciones
el año que viene, cuando para ese efecto hay una ley la cual determina que el interesado se tiene que encontrar en Ecuador para hacer su candidatura en persona. Claro, el hecho que haya sido condenado en ausencia a 8 años de cárcel y siendo que Correa se encuentra en Bélgica, es fundamental que su presencia en Ecuador ahora mismo es un alto riesgo de acabar en la cárcel por razones de juicio político en toda zona, en toda forma. Ergo, la inhabilitación de facto de personas en el exilio es una herramienta recurrente tanto en gobiernos electos como en gobiernos de facto, como aquí podemos ver. Y sin embargo, vamos a pasar ahora sí a Venezuela. Venezuela que tiene, bueno, una serie de desarrollos dignos de mencionar, que son los 110 opositores que fueron indultados por Maduro, que en efecto esto significa regreso para una gran cantidad de enemigos del país o del gobierno bolivariano, entre ellos Freddy Guevara, quien también fue partícipe de un levantamiento hace alrededor de 3 años. 3 años que se encontraba en el recinto de la Embajada de Chile y recién ahora, con el indulto, pudo salir otra vez a la calle. Y en este sentido fue un poco polémico, ciertamente, que el gobierno chileno, sin dudar, habló de un gobierno usurpador, un gobierno que habría que, un gobierno dictatorial, cuando ellos habían protegido a esta persona por alrededor de 3 años, un poco menos, y hablaba justamente de implementar un nuevo gobierno en el país. Esto habla claramente de injerencia en asuntos internos. No se discute nuevamente, aún con las reservas, que el asilo político o diplomático en este caso pueda ser una forma de proteger a personas perseguidas, como puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Siempre sí es poco constructivo comenzar con una declaración de semejante naturaleza por parte del gobierno chileno, al salir justamente en ese momento Freddy Guevara de su permanencia en la embajada chilena. Y sí, la división de la oposición se ahonda y se perpetúa con ya la participación formal que se sabe de Falcón y de Bertucci, 2 políticos opositores que van a participar
con seguridad en los comicios del venidero 6 de diciembre en Venezuela. Y en ese sentido, el llamado al boicot del grupo, o lo que queda del grupo alrededor de Juan Guaidó, se está viendo cada vez más al margen, y claramente su intransigencia hoy no le está ayudando en lo más mínimo para juntar fuerzas para llevar este proceso a, digamos, como él dice, terminar con la usurpación, como él dice. Ciertamente está más lejos que eso, y su propia correligionarios ya no le están siguiendo en esta línea, cosa que es trascendente hasta el grado que esto puede cambiar el desempeño de estas elecciones y la renovación de la Asamblea Nacional. Y dicho también, la invitación a los observadores internacionales que fue enviada por parte del Ejecutivo venezolano no fue recibida positivamente por ahora, como se sabe, ni de la OEA ni de la Unión Europea, quienes ya desde ahora hablan de que estas elecciones distan de ser democráticas y transparentes de antemano y sin que se hayan producido todavía. Está claro que el boicot internacional se va a hacer presente de toda forma, y que los actores que sí pueden llegar a ir, los simpatizantes ciertamente hasta cierto grado, o al menos no opositores de tipo golpista, o que tienen intereses. Claramente aquí es una elección de altísimo valor e importancia de primer grado para la continuación de este proyecto que se llama la Revolución Bolivariana Venezuela. Y claro, con o sin estos observadores esto se va a llevar a cabo, y se sabe que al menos el sistema es altamente eficiente, es muy transparente, y elecciones pasadas lo han demostrado nuevamente cada vez como las elecciones venezolanas son un modelo a seguir para otros países. También hace falta mencionar cómo en Colombia sí las manifestaciones masivas en la calle están llevando al límite de la gobernabilidad a la ciudad capitalina, y es en esa medida en que ya se habla de varios muertos, de decenas de heridos, y de una tensión no vista en esa forma en Colombia, al menos desde la firma de los acuerdos de paz de La Habana, si es que antes. Estos desarrollos también hablan de un cierto descontento, de una tensión y polarización que rige en Colombia, y que no está siendo enfocada tal vez en la misma forma como se podría enfocar si fuera en Bolivia, si fuera en Venezuela o fuera en Nicaragua, por ejemplo. También en esta semana ocurrió una repetición nuevamente de lo que ya viene pasando desde 1961 en Cuba, que es el bloqueo económico. Este bloqueo económico fue renovado por otro año por la firma
del presidente Donald Trump y es por ende vigente ahora sí ya hasta septiembre de 2021. Con esto se renuevan los dispositivos del bloqueo que en su momento comenzaron, eso en el año 61, y que se han perpetuado hasta la fecha ininterrumpidamente y causan grandes estragos al desarrollo humano, al desarrollo económico de la isla y a un funcionamiento sí, de su economía que de décadas para atrás está viviendo pérdidas crónicas y claro, eso afecta muchísimo la calidad de vida y pese a eso es admirable la creatividad, la fortaleza del pueblo cubano de resistirse a las sanciones, al bloqueo, del que son víctimas históricamente por décadas ya. Y bueno, terminar ahora sí con otra nota luctuosa, lamentablemente, que es la muerte del periodista Julio Valdivia en Veracruz, México, que se suma a las tantas otras muertes de comunicadores y de periodistas en general en México y confirman nuevamente que el ejercicio del periodismo en México no ha dejado de ser menos peligroso independientemente del gobierno en turno. Y aquí sí hay que hablarlo, las amenazas contra periodistas por grupos armados, por paramilitares, por gente afectada directamente por su desempeño periodístico, incluso a veces mismos gobiernos en simbiosis. Claro, esta gangrena histórica no se extirpa en un año, tal vez en un sexenio tampoco. Y aquí va claramente una condolencia a sus familiares y amigos y queda claro cómo la lucha por proteger a los periodistas en México tiene que continuar y fortalecerse tanto en este gobierno como en cualquier gobierno en el futuro, independientemente del color o de la política concreta que lleven estos. Finalmente les agradezco mucho por su atención y adiós.